Rafael Conde, conocido por toda España como el Titi, era el rey indiscutible de las lentejuelas y la carcajada desbordante, pero detrás de esa deslumbrante sonrisa pública se ocultaba un calvario aterrador que la estricta censura de la época silenció por completo. ¿Cómo es posible que el mismo artista idolatrado hasta el delirio en los teatros y contratado para entretener a las élites más hipócritas del país tuviera que vivir aterrorizado, escondiéndose como un criminal para huir de las redadas policiales y las brutales leyes de persecución? ¿Qué precio real pagó en su salud y en su cuenta bancaria por atreverse a desafiar a un sistema implacable? Hoy destapamos los expedientes ocultos de sus camerinos cerrados con llave, los crueles sabotajes de sus propios compañeros de cartelera, las traiciones de quienes decían ser sus protectores, los asfixiantes momentos de alcoba vividos en la más absoluta y peligrosa clandestinidad y el pozo sin fondo de las dependencias químicas y sustancias prohibidas en las que intentaba ahogar su pánico crónico. ¿Fue verdaderamente un triunfador intocable o una víctima solitaria devorada por su propio personaje mucho antes de su fatídica partida de este mundo? Acomódense en sus asientos y no se separen de la pantalla ni un solo segundo, porque hoy vamos a revelarles la descarnada y dolorosa verdad sobre el ídolo que lo sacrificó absolutamente todo para poder gritar libertad. Quédense hasta el final, porque esta profunda investigación exclusiva cambiará para siempre todo lo que creían saber sobre el hombre detrás del maquillaje. Corría el año 1938, un año que quedó marcado a fuego en la memoria de un país completamente roto. Talavera de la Reina no era una excepción. Sus calles polvorientas respiraban escasez, miedo y el eco constante de una sociedad que intentaba sobrevivir a base de cartillas de racionamiento y silencios obligados. En medio de este escenario desolador, de fachadas grises y miradas bajas, vino al mundo un niño llamado Rafael. Desde sus primeros pasos, quienes lo rodeaban notaron que no era un chiquillo común. Mientras los demás niños del barrio se enfrascaban en juegos bruscos, manchándose de barro y compitiendo en demostraciones de fuerza infantil, el pequeño Rafael poseía una sensibilidad inusual, casi dolorosa para un entorno tan hostil. Sus ojos se perdían en los detalles que nadie más notaba. El vuelo de una falda, el brillo de un retal de tela en el mercado, la melodía dramática de una copla que escapaba por la ventana de algún vecino. En una España rural y castiza, donde los roles estaban tallados en piedra y cualquier desviación se pagaba con el repudio social, la naturaleza delicada de este niño era como un faro atrayendo tormentas. Los murmullos de las vecinas en los lavaderos y las miradas de soslayo en la plaza del pueblo comenzaron a tejer una red de prejuicios a su alrededor. Era, a todas luces, un exótico pájaro de colores atrapado desde la cuna en una jaula de hierro oxidado. Pero el verdadero infierno no estaba en las calles murmuradoras, sino detrás de las puertas cerradas de su propio hogar. Dicen que el primer gran desamor de nuestra vida siempre ocurre dentro de casa, y para Rafael, esta sentencia fue una losa insoportable que cargaría sobre sus hombros durante décadas. Traten de ponerse en la piel de unos padres de la época, criados en la rigidez absoluta, enfrentándose a un hijo que no encajaba en los moldes tradicionales de masculinidad que la sociedad exigía con puño de hierro. La incomprensión en el hogar de los Conde fue absoluta y devastadora. No había abrazos que validaran su esencia, sino reprimendas constantes y miradas cargadas de una profunda decepción. Los castigos, tanto físicos como psicológicos, se convirtieron en el pan de cada día, en un intento inútil de enderezar lo que, según ellos, crecía torcido. Rafael fue sometido a un aislamiento emocional brutal. Se le exigía que bajara la voz, que cambiara sus gestos, que ocultara sus manos, que, en definitiva, dejara de existir tal y como era. Este rechazo primordial forjó en él un carácter tremendamente resiliente, pero al mismo tiempo sembró una semilla de melancolía que jamás lograría arrancar de su corazón. Aprendió a llorar en silencio, a tragar sus lágrimas para no provocar más ira, y a construir un mundo de fantasía en su mente donde, algún día, sería aplaudido y amado por ser exactamente quien era. Sin embargo, llegó un punto de quiebre. El aire en su casa se volvió irrespirable. Sabía, con la certeza de un instinto de supervivencia primario, que si se quedaba en ese pueblo, su luz se apagaría para siempre, devorado por la tristeza y la incomprensión. Y así,
empujado por la desesperación, dio el paso más aterrador de su vida. Con apenas 19 años, el corazón latiendo desbocado en el pecho y un miedo paralizante recorriendo sus venas, empacó sus escasísimas pertenencias y huyó. El viaje hacia la costa fue un trayecto lleno de incertidumbre, marcado por el traqueteo de un tren que lo alejaba de sus raíces, pero lo acercaba a un futuro completamente incierto. Su destino era Valencia, la ciudad de la luz, un lugar que en su mente provinciana prometía el oro y el moro, y sobre todo el tan ansiado anonimato. Creía que entre la multitud podría esconder sus peculiaridades, que el bullicio del Mediterráneo ahogaría los susurros venenosos de su pueblo natal, pero la llegada fue un choque de bruces contra una realidad helada. Valencia, deslumbrante y vibrante para los turistas y los adinerados, le mostró su rostro más sombrío a este joven forastero que bajó del tren con los bolsillos vacíos y el alma llena de cicatrices. La soledad que experimentó en esas primeras semanas fue abrumadora, una sensación de aislamiento mucho más profunda que la que vivía en Talavera, porque aquí estaba rodeado de miles de personas a las que no les importaba en absoluto su existencia. Caminaba por avenidas deslumbrantes siendo completamente invisible, un fantasma intentando encontrar un hueco en un mundo que giraba demasiado rápido. Pero el estómago vacío y las noches a la intemperie son recordatorios implacables de que, en la gran ciudad, la supervivencia exige sacrificios inconfesables. Antes de que las marquesinas de los teatros anunciaran su nombre en letras de neón, antes de que las lentejuelas se convirtieran en su segunda piel, Rafael tuvo que tragar mucha quina y derramar mucho sudor. La historia del éxito siempre borra los capítulos oscuros, pero nosotros no vamos a mirar hacia otro lado. Para poder comerse un mendrugo de pan y pagar una pensión miserable, tuvo que aceptar los trabajos más precarios y agotadores que la ciudad ofrecía. Fue mozo de recados, limpió suelos hasta que le sangraron las rodillas y cargó cajas en jornadas interminables que destrozaban sus manos delicadas. Y en cada uno de esos oficios olvidados, volvía a encontrarse con el fantasma del rechazo. Sus empleadores y compañeros de trabajo no tardaban en notar sus modales suaves, su forma de caminar o la cadencia de su voz, y las humillaciones diarias se convertían en una tortura rutinaria. Soportó insultos a media voz, risas a sus espaldas y despidos injustificados simplemente porque su presencia incomodaba a los hombres de pelo en pecho. Sin embargo, cada burla, en lugar de hundirlo, alimentaba un fuego devorador en su interior. En las madrugadas, en la soledad de su mísera habitación, utilizaba un trozo de espejo roto para ensayar miradas, posturas y coplas. El fuego del arte ardía con tanta fuerza que ninguna escoba ni ningún insulto pudieron apagarlo. Estaba dispuesto a soportar cualquier humillación con tal de abrirse paso hacia los escenarios, convencido de que su destino era la grandeza. Lo que nadie imaginaba, y mucho menos aquel joven soñador, era que en las sombras de esa España implacable se estaba gestando una maquinaria legal diseñada específicamente para destruir a personas exactamente como él. Pero imaginen vivir con una guillotina invisible sobre sus cuellos cada vez que salían a comprar el pan. En 1954, el régimen endureció una normativa que ya era de por sí terrorífica, la infame ley de vagos y maleantes. Para el ciudadano de a pie que leía la prensa censurada, esto sonaba a un simple control de rateros y maleantes de poca monta, pero para Rafael y miles de personas como él, era una sentencia de persecución absoluta. Esta maquinaria legal, fría e implacable, permitía a las autoridades encerrar, desterrar o someter a trabajos forzados a quienes tuvieran inclinaciones que no encajaran en la moral estricta y castrense del país. Un simple amaneramiento, un cruce de piernas considerado inapropiado, una mirada prolongada o, lo que era peor, la denuncia anónima de un vecino rencoroso eran pruebas más que suficientes para ser arrastrado a galerías oscuras o a supuestos centros de rehabilitación que eran, en la más cruda realidad, auténticos infiernos en la tierra donde la dignidad era pisoteada sin piedad. Rafael vivía en un estado de paranoia perpetua, con el estómago encogido de la mañana a la noche. Caminar por la calle a plena luz del día requería un esfuerzo físico y mental titánico. Tenía que medir cada uno de sus pasos, endurecer sus facciones frente a los escaparates, bajar el tono natural de su voz y esconder sus manos en los bolsillos. El miedo a ser señalado se convirtió en su sombra más fiel.
Conocía historias, susurros desgarradores de madrugada sobre conocidos que habían sido subidos a furgones grises de la policía armada para no volver a ser vistos en años, regresando luego como cáscaras vacías, sombras rotas de lo que alguna vez fueron. Ese terror institucional, ese pánico visceral a que te arrebaten la libertad y la esencia, moldeó profundamente su carácter, obligándolo a buscar rincones donde el ojo castigador del Estado no pudiera alcanzarlo. Y es que la naturaleza humana, por más leyes que inventen para aplastarla, siempre encuentra una grieta en el cemento por donde volver a respirar. Cuando el sol se ocultaba y las gentes consideradas de bien cerraban sus persianas a cal y canto, Valencia transformaba su rostro de manera radical. Lejos de las grandes avenidas iluminadas, en callejones estrechos y sótanos húmedos a donde no llegaba la luz de las farolas, latía un mundo subterráneo fascinante, prohibido y sumamente peligroso. Eran cabarets de mala reputación, cafés clandestinos envueltos en un humo espeso y olor a perfume barato, donde los marginados, los exiliados de la sociedad perfecta, construían sus propios refugios temporales. Allí, entre copas a medio llenar, espejos empañados y risas nerviosas, Rafael encontró por primera vez en su vida algo muy parecido a una familia. En esos antros ocultos, a la vista de la decencia pública, nadie lo juzgaba. La camaradería florecía en la penumbra, cimentada por el hecho innegable de compartir el mismo secreto inconfesable y el mismo peligro constante de que la puerta de madera se abriera de golpe, dando paso a los uniformes y a los silbatos. Fue en esta clandestinidad vibrante e intensa donde Rafael comenzó a coquetear verdaderamente con el arte frente a un público que respiraba su mismo aire. Cantaba bajito para no alertar a los transeúntes, probaba pasos de baile entre las mesas cojas, absorbía como una esponja los gestos dramáticos de las vedettes caídas en desgracia y la picardía de los artistas callejeros. Era un ensayo general para la vida, un espacio donde, por unas pocas horas robadas a la madrugada, podía soltar los músculos de la cara y permitirse ser, pura y simplemente, él mismo. Pero en el fondo de su alma sabía que ese submundo frágil podía desmoronarse en cualquier segundo, y necesitaba urgentemente algo mucho más fuerte para protegerse del exterior y sobrevivir. Fue precisamente en esa caldera hirviente de emociones encontradas, entre el miedo paralizante del día y la libertad efímera de la noche, donde ocurrió el gran milagro, la metamorfosis que cambiaría la historia de la farándula española. Rafael comprendió con una lucidez dolorosa que si mostraba su verdadero rostro al mundo exterior, a esa sociedad de misa diaria y juicios sumarísimos, lo harían pedazos sin contemplaciones. Necesitaba desesperadamente una armadura, pero no una coraza gris de hierro, sino una deslumbrante, hecha de luz cegadora. Así nació la leyenda, así emergió el Titi. El apodo, que algunos allegados aseguran que surgió de una anécdota casual y cariñosa de sus primeros años en la ciudad, se convirtió rápidamente en un escudo impenetrable. El Titi no era solo un nombre impreso en carteles de cartón barato. Era una criatura extravagante, magnética, desbordante y exagerada, diseñada meticulosamente frente a un espejo roto para esconder al muchacho vulnerable y asustado que huyó de Talavera de la Reina. Se enfundó en chaquetas cuajadas de pedrería fina que pesaban kilos sobre sus hombros frágiles. Se pintó los ojos con trazos gruesos para enmarcar una mirada eternamente desafiante, y adoptó un desparpajo arrollador que dejaba a todos sus interlocutores completamente desarmados. La psicología detrás de esta transformación es absolutamente brillante y a la vez profundamente desgarradora. Si te conviertes en una caricatura deslumbrante, si eres el primero en reírte de ti mismo, con una carcajada estruendosa que llene toda la sala, la sociedad cruel te acepta como a un bufón inofensivo en lugar de perseguirte como a un criminal peligroso. El maquillaje denso y el vestuario extremo eran, en realidad, sus trincheras de guerra. Cuando el pesado telón de terciopelo se levantaba, Rafael desaparecía por completo y el Titi tomaba el control absoluto, seduciendo a un público que aplaudía a rabiar la excentricidad sin sospechar jamás que, bajo tantas capas de tela brillante y laca, latía un corazón aterrorizado que solo suplicaba en silencio un poco de aceptación y afecto genuino. Sin embargo, salir de las sombras tenía un precio altísimo. Pero no se engañen, mis queridos amigos,
porque construir un personaje fascinante en la seguridad de la clandestinidad no te abre automáticamente las grandes puertas doradas del éxito. El salto hacia los escenarios legítimos, esos teatros donde acudían las familias de la alta burguesía, fue un calvario interminable lleno de rechazos que quemaban el alma. Los poderosos dueños de los teatros serios de Valencia lo miraban de arriba abajo con un desprecio apenas disimulado. Sus primeros intentos por conseguir un contrato formal fueron desastrosos. Los empresarios de gruesos puros le decían en su propia cara, sin ningún tacto, que su estilo era demasiado atrevido, excesivamente delicado o, pura y llanamente, inaceptable para la decencia y la moralidad pública que exigía el régimen. Durante años, tuvo que arrastrarse por escenarios minúsculos e improvisados, actuando en pueblos perdidos en medio de la nada y en ferias polvorientas de extrarradio, aguantando estoicamente presentaciones pésimamente pagadas donde el público, rudo, embriagado y carente de sensibilidad artística, a menudo le lanzaba insultos hirientes o cosas peores al escenario. Hubo infinidad de madrugadas heladas en las que volvía caminando a su mísera pensión, con el maquillaje completamente corrido por las lágrimas de frustración, mirándose las manos vacías y dudando seriamente de si tanta humillación continuada valía realmente la pena. Se enfrentaba a diario a la cruda y descarnada realidad. El mundo del espectáculo era una jungla plagada de depredadores, y él era una presa demasiado vistosa y solitaria. Sin embargo, su tenacidad rozaba la locura más absoluta. Cuando le cerraban una puerta de roble con un portazo en las narices, él buscaba incansablemente la manera de entrar por la ventana trasera. Hasta que, en uno de esos giros del destino que parecen escritos por un guionista caprichoso, un avispado promotor que buscaba a la desesperada algo diferente, algo fresco que despertara del profundo letargo a la aburrida audiencia valenciana, presenció por pura casualidad una de sus actuaciones en un local asfixiante de segunda categoría. Aquel hombre vio mucho más allá del exceso de lentejuelas, vio el diamante en bruto, el carisma arrollador y animal que nadie más había querido notar por culpa de los prejuicios. Y ese cruce de miradas en medio del humo fue el billete de ida hacia el capítulo más vertiginoso de su existencia. Y entonces, la pesada rueda de la fortuna dio un giro espectacular y definitivo. Las pesadas puertas de madera noble del majestuoso Teatro Ruzafa, el templo indiscutible del gran espectáculo valenciano, se abrieron de par en par para acoger a aquel muchacho que había llegado a la estación años atrás con los zapatos rotos, el estómago vacío y el alma llena de dolorosos complejos. Su debut oficial en ese imponente escenario principal no fue un simple estreno. Fue un auténtico terremoto que sacudió los cimientos culturales y sociales de la ciudad. Imaginen la escena que dejó a todos sin aliento. La gran orquesta arranca con unos acordes vibrantes, los cañones de luz blanca lo iluminan de golpe, y el Titi irrumpe en escena con una energía volcánica incontenible, enfundado en una de sus chaquetas imposibles que destellaba como un cielo estrellado, dominando cada centímetro del espacio con un movimiento rítmico de cadera y una mirada llena de picardía que hipnotizaban instantáneamente a todos los presentes. El público de los palcos y las butacas, acostumbrado a consumir espectáculos muchísimo más rígidos, previsibles y recatados, se rindió incondicionalmente a sus pies en cuestión de escasos minutos. Su magnetismo era una fuerza innegable y arrolladora. Lograba meterse a la exigente audiencia en el bolsillo con un comentario audaz e improvisado, para, tan solo un segundo después, erizarles la piel de los brazos con la interpretación de una copla tan desgarradora que cortaba la respiración. Las ovaciones, al finalizar cada número, duraban minutos que parecían eternos. De la noche a la mañana, aquel joven marginado era el rey indiscutible de la cartelera de variedades. Las inmensas colas de admiradores daban la vuelta a la manzana entera, todos ansiosos por ver con sus propios ojos a ese fenómeno deslumbrante del que toda la ciudad hablaba en los mercados y en los salones elegantes. Pero justo aquí, en la cima del éxito que tanto había soñado, reside la gran y cruel paradoja que comenzaría a envenenarle el alma lentamente. Mientras por la noche era idolatrado con devoción, aplaudido hasta el delirio colectivo y tratado por todos como una auténtica deidad de lentejuelas, al apagarse los focos y salir en silencio por la oscura puerta de atrás del teatro, a la cruda luz de la madrugada fría,
volvía a transformarse en un ciudadano de segunda categoría, obligado a esconderse rápidamente en las sombras de las calles estrechas por temor a las inminentes represalias legales y sociales. Un dios todopoderoso y brillante bajo los focos del escenario, y un paria vulnerable y asustado bajo la luz del sol. Y esa dualidad brutal, esa esquizofrenia de vida a la que estaba sometido, apenas comenzaba a pasarle su factura más aterradora. ¿Alguna vez se han preguntado, mis queridos amigos, qué decían realmente esas letras que sus madres y sus abuelas tarareaban distraídamente mientras barrían el patio o cocinaban en aquellos años grises? Porque aquí es donde la genialidad de nuestro protagonista alcanza niveles estratosféricos. El Titi no solo cantaba, él utilizaba la copla y el pasodoble como un ingeniosísimo código secreto, un lenguaje encriptado que pasaba volando por encima de las cabezas de los censores del régimen, pero que impactaba directamente en el corazón de quienes sabían escuchar. Cuando él se plantaba en el centro del escenario, cerraba los ojos y entonaba con la voz quebrada la historia de un amor prohibido, de una pasión incomprendida que la sociedad condenaba a vivir entre sombras. El gran público pensaba que cantaba sobre los típicos desamores entre un hombre y una mujer. Pero en realidad, Rafael estaba desgarrándose el alma, cantando sobre sus propios sentimientos silenciados, sobre la imposibilidad de amar libremente a quien él deseaba. Y ocurrió un fenómeno sociológico absolutamente fascinante. Las mujeres de la época, oprimidas por un sistema machista que las relegaba a un segundo plano, que las obligaba a callar y a obedecer, conectaron de una manera brutal y visceral con ese dolor. Veían en él a un cómplice, a un espejo de sus propias frustraciones y anhelos ahogados. Se creaba una corriente de empatía invisible pero indestructible en el patio de butacas. Ellas lloraban por sus penas y él lloraba por las suyas, amparados todos bajo el paraguas seguro de una canción folclórica. Los censores, con sus mentes cuadradas y sus tijeras afiladas, jamás lograron descifrar que aquel artista extravagante les estaba colando mensajes de resistencia emocional en sus propias narices. Sin embargo, mientras en el escenario lograba burlar al sistema con maestría, había un ámbito de su vida donde el camuflaje no era suficiente y donde el dolor se volvía asfixiante. El territorio sagrado y peligroso de la intimidad. Pero bajemos la voz un momento. Acérquense un poco más a la pantalla, porque lo que sucedía cuando la pesada puerta de su camerino se cerraba con llave y los aplausos se apagaban es algo que los periódicos de la época jamás tuvieron el valor de imprimir. La vida de alcoba de nuestro deslumbrante artista era un laberinto de secretos oscuros, de amistades íntimas que debían ocultarse bajo el manto cómplice de la noche más cerrada. Imaginen la angustia constante, el nudo en la garganta permanente de tener que vivir tus momentos más tiernos y vulnerables como si fueras un vulgar fugitivo de la justicia. La prensa del corazón, tan dada a inventar romances de conveniencia para otras estrellas, mantenía un silencio sepulcral y aterrador sobre las compañías de Rafael. Tuvo relaciones cercanas, por supuesto, amores profundos y apasionados que le hacían temblar el pulso, pero cada mirada de complicidad compartida en público, cada roce accidental de manos en un café, conllevaba el riesgo inminente de la ruina absoluta y la cárcel. Sus parejas, aquellos hombres que compartían sus horas de desvelo, eran fantasmas para el resto del mundo. A menudo tenían que fingir ser simples asistentes, lejanos primos o músicos de acompañamiento para justificar su cercanía. El dolor de amar en la sombra, de no poder gritarle al mundo quién era el dueño de su afecto, de no poder pasear del brazo por la Alameda de Valencia en una tarde de domingo, fue excavando un pozo de soledad crónica en su interior. Podía estar rodeado de 1000 personas vitoreando su nombre, cubierto de flores y regalos carísimos en su camerino, y aún así sentirse el ser humano más desolado y huérfano de la tierra cuando se metía entre las sábanas frías. Y mientras él lidiaba en silencio con las heridas de un corazón obligado a esconderse, un veneno aún más tóxico y corrosivo se estaba destilando a pocos metros de distancia en los pasillos de su propio teatro. Porque el mundo del espectáculo, mis queridos espectadores, tiene una cara deslumbrante y luminosa frente a las cámaras, pero sus bambalinas suelen ser un auténtico nido de víboras dispuestas a inyectar su veneno letal al menor descuido. El ascenso meteórico de El Titi no pasó desapercibido para los guardianes de las viejas glorias. El resentimiento que despertó entre otros artistas más tradicionales
aquellos de porte recio y voz grave, que se consideraban los únicos herederos legítimos de la canción española, fue feroz y despiadado. No podían soportar, les servía la sangre de pura envidia, ver cómo este advenedizo, con sus gestos delicados y sus chaquetas bordadas en lentejuelas estridentes, les robaba sistemáticamente el aplauso más fervoroso y los mejores contratos de la temporada. Las zancadillas en la oscuridad del teatro se convirtieron en el pan suyo de cada día. Hablamos de sabotajes reales y crueles, vestuarios misteriosamente rasgados minutos antes de salir a escena, partituras que desaparecían por arte de magia, rumores malintencionados sembrados estratégicamente en los oídos de los empresarios para manchar su reputación. Tenía que convivir a diario con falsos amigos que le daban abrazos de Judas en los pasillos, mientras a sus espaldas murmuraban las peores barbaridades, cuestionando su moralidad. La presión psicológica era inmensa. Rafael se veía obligado a ejercer una diplomacia forzada y extenuante, teniendo que sonreír, saludar con cortesía y compartir escenario con personas que, en secreto, deseaban fervientemente ver su nombre borrado de las marquesinas y su carrera reducida a cenizas. Esta guerra fría entre bastidores agotaba sus energías casi tanto como las dobles funciones dominicales. Pero, sorprendentemente, las traiciones de sus compañeros de profesión palidecían si las comparábamos con el nivel de hipocresía repugnante que demostraban aquellos que realmente movían los hilos del país desde los palcos de honor. Y aquí llegamos a uno de los episodios más indignantes y fascinantes de esta historia. Un reflejo perfecto de la doble moral que enfermaba a la sociedad de aquel entonces, el papel que jugaban los poderosos. Esos señores de apellidos compuestos, empresarios multimillonarios, alcaldes y figuras de la más alta autoridad moral y militar, eran los primeros en aplaudir a rabiar desde las butacas de terciopelo rojo de sus palcos VIP. Se reían a carcajadas con sus ocurrencias y pagaban fortunas incalculables para contratarlo en sus fiestas privadas, en esas fincas inmensas, alejadas de las miradas indiscretas del populacho. Allí, al calor del coñac caro y los puros habanos, le exigían que fuera más histriónico, más excesivo, utilizándolo como un bufón exótico para entretener a sus ilustres invitados en largas madrugadas de desenfreno. Pero escuchen bien esto, porque aquí reside la crueldad más absoluta. Esos mismos hombres que lo vitoreaban a las 3 de la madrugada cruzaban de acera al mediodía siguiente si se lo encontraban caminando por la calle Colón. A plena luz del sol, Rafael volvía a ser un intocable, un individuo manchado al que no se le podía dirigir la palabra en público para no ensuciar el buen nombre de sus ilustres familias. Jamás fue considerado un invitado más en aquellas fiestas suntuosas. Era parte de la servidumbre, un elemento decorativo y escandaloso que se compraba por unas horas y luego se desechaba con desdén. Esta esquizofrenia social, este desprecio a plena luz del día por parte de las mismas manos que le lanzaban claveles en la oscuridad, era una bofetada constante a su dignidad humana. Le recordaban, con una sutileza macabra, que por mucho dinero que ganara o por muy famoso que fuera, para la alta sociedad nunca dejaría de ser un ciudadano defectuoso. Y esta hipocresía no solo era insultante, sino que resultaba extremadamente peligrosa, porque esos mismos señores de traje a medida eran quienes controlaban a las fuerzas que patrullaban la noche con órdenes estrictas de limpiar las calles. Imaginen la escena por un momento. La música suena alegre, el humo inunda el local, las risas llenan el aire de la madrugada y de repente los acordes se cortan en seco. Las luces principales se encienden de golpe, cegando a los presentes, y un silencio sepulcral, helado y espeso, congela la sangre de todos en el lugar. El sonido ensordecedor de las pesadas botas policiales golpeando el suelo de madera anuncia que ha comenzado otra redada nocturna. Para el público actual, estas anécdotas pueden parecer sacadas de una película dramática, pero para Rafael y sus compañeros era el aliento del peligro soplando directamente en sus nucas una ruleta rusa constante. Las historias no contadas sobre estas intervenciones policiales en los locales donde actuaba son verdaderamente escalofriantes. Había noches en las que artistas secundarios, músicos o simples clientes que no encajaban en la norma estética del régimen eran obligados a subir a empujones a los furgones policiales. Muchos de esos compañeros del espectáculo desaparecían misteriosamente del circuito durante meses, o para siempre. Eran enviados a lugares de los que nadie quería hablar.
rincones oscuros del sistema penal diseñados para quebrar voluntades y cuerpos. Rafael, desde el escenario, observaba estas escenas con el corazón latiéndole desbocado en la garganta, sabiendo perfectamente que su estatus de estrella local era un escudo de papel muy fino. Un comisario con ganas de ascender, una autoridad eclesiástica ofendida por un gesto suyo o simplemente el capricho de un oficial de turno bastaban para que lo perdiera absolutamente todo en cuestión de minutos. El terror constante a ser arrastrado por el barro, a ver su nombre en los atestados policiales bajo cargos infamantes y a terminar sus días en un lúgubre penal de castigo, se convirtió en una sombra que no lo abandonaba ni siquiera en sus sueños. Y este estrés, sostenido en el tiempo, esta amenaza invisible pero letal que flotaba en el aire cada noche, comenzó a carcomerlo desde adentro, empujándolo hacia un abismo donde buscaría desesperadamente una forma química de silenciar el pánico y adormecer el sufrimiento. Escapar del terror constante no es gratis, mis queridos amigos, y la factura que la vida le pasó a nuestro protagonista fue elevadísima. Imaginen la presión asfixiante de ser el pilar de la alegría ajena, el rey indiscutible de las carcajadas en el teatro, mientras tu propio mundo interior se desmorona día a día por el miedo crónico a una redada o al escarnio público. Para poder silenciar los latidos desbocados de su corazón asustado y soportar la tremenda carga emocional de su doble vida, Rafael comenzó a buscar refugio en lugares oscuros y sumamente equivocados. Lejos de las miradas adoradoras del público, en la inmensa soledad de sus camerinos cerrados a cal y canto o en las larguísimas y clandestinas fiestas posteriores a las funciones, se dejó seducir por hábitos destructivos que prometían un alivio rápido, un olvido temporal sin preguntas incómodas. Las copas de alcohol fuerte se llenaban y vaciaban con demasiada frecuencia, buscando apagar el fuego devorador de la ansiedad. Y como suele ocurrir cuando el dolor es insoportable, pronto aparecieron en su vida las dependencias químicas, esas sustancias prohibidas que te abrazan con falsa calidez en la madrugada y te roban el alma pedazo a pedazo al amanecer. La prensa oficial, siempre tan complaciente con el poder, miraba hacia otro lado, pero en los bulliciosos mentideros de la farándula valenciana se susurraba incesantemente sobre su ritmo de vida desenfrenado. Se hablaba de madrugadas eternas donde el dinero volaba de sus manos como si fuera papel para pagar caprichos, silencios comprados y medicinas peligrosas que lo mantenían artificialmente en pie cuando sus fuerzas flaqueaban. Estos demonios personales empezaron a causar estragos, vaciando sus cuentas bancarias y dilapidando gran parte de la fortuna que tanto sudor, humillación y lágrimas le había costado amasar. Los pocos amigos genuinos que realmente lo querían veían con absoluto espanto cómo aquel brillo natural e ingenuo de sus ojos juveniles se iba tornando opaco, sustituido por una euforia artificial, forzada y desesperada que apenas lograba esconder una depresión profundísima. Y como ocurre invariablemente cuando se juega a engañar a la naturaleza, el cuerpo, ese templo frágil que no sabe de mentiras ni de maquillaje, comenzó a pasar su propia cuenta de cobro de una manera brutal, porque el desgaste físico de mantener viva la deslumbrante leyenda de El Titi era, simple y llanamente, inhumano para un solo hombre. Aquellas maravillosas chaquetas icónicas, bordadas meticulosamente en cristal, canutillo y pedrería, que arrancaban suspiros de admiración y envidia, en el patio de butacas, pesaban decenas de kilos. Soportar ese peso aplastante sobre sus hombros, saltando, bailando y derrochando una energía arrolladora bajo unos inmensos focos teatrales que achicharraban el aire y robaban el oxígeno, requería la resistencia pulmonar y muscular de un atleta de élite. Pero Rafael, lógicamente, iba cumpliendo años, y los terribles excesos nocturnos, sumados al agotamiento crónico de las giras interminables por pueblos y ciudades, empezaron a resquebrajar su salud de forma alarmante. Hubo noches de invierno, muchas más de las que el público jamás imaginó, en las que el ídolo se desplomaba en una silla de la trastienda apenas cruzaba la gruesa cortina del telón, completamente pálido, empapado en un sudor frío, temblando de pies a cabeza y sin apenas poder articular palabra mientras le faltaba desesperadamente el aire. Sin embargo, su nivel de compromiso con la audiencia rozaba la devoción religiosa. El dolor punzante en las articulaciones, la fatiga extrema que le taladraba los huesos y la insondable tristeza de su alma solitaria se quedaban guardados y encerrados con llave en el baúl del camerino junto con su sencilla ropa de calle.
En el preciso y mágico instante en que escuchaba a la orquesta atacar los primeros compases de su número, Rafael apretaba los dientes con fiereza, se enderezaba desafiando a la gravedad, dibujaba en su rostro esa sonrisa inquebrantable y perfecta y salía a comerse el mundo como si absolutamente nada le doliera. Había firmado un pacto silencioso, un juramento casi sagrado con aquellas señoras devotas que habían ahorrado peseta a peseta para ir a verlo evadirse de sus grises realidades. El espectáculo tenía que continuar pasara lo que pasara, incluso a costa de su propia salud física. Pero mientras él libraba esta épica batalla campal contra su propio deterioro físico y emocional en la penumbra de los escenarios, en las ruidosas calles de España se estaba gestando un terremoto histórico de magnitudes incalculables que cambiaría las reglas del juego para siempre, un torbellino social que lo dejaría completamente aterrorizado y descolocado. Llegamos así a mediados de la turbulenta década de los años 70, un momento crítico en el que el reloj de la historia española decidió acelerar su marcha de forma vertiginosa e imparable. El severo régimen que había asfixiado moral y políticamente al país durante casi 40 largos años comenzó a resquebrajarse desde sus cimientos, y cuando su anciano líder finalmente partió de este mundo de manera natural, una ola de agitación social sin precedentes inundó de golpe cada rincón, cada plaza y cada hogar de la península. De repente, la palabra libertad, que durante décadas había sido susurrada con pánico en los sótanos clandestinos, comenzó a gritarse a pleno pulmón en las manifestaciones a plena luz del día. Pero, paradójicamente, para la industria del espectáculo tradicional y castizo, estos ansiados vientos de cambio trajeron consigo un desconcierto absoluto y un pánico profesional aterrador. Las modas musicales y estéticas cambiaron de la noche a la mañana, como si alguien hubiera pulsado un interruptor. Lo que apenas ayer era considerado atrevido, picante y moderno, ahora parecía repentinamente rancio y anticuado. La copla clásica, el pasodoble sentimental y el teatro de variedades comenzaron a ser vistos por las nuevas y ruidosas generaciones como reliquias polvorientas de un pasado opresivo del que todos querían huir desesperadamente. Rafael se encontró, de buenas a primeras, justo en el ojo de esta tormenta perfecta, completamente aterrorizado por su futuro. ¿Qué lugar ocuparía un artista folclórico, aferrado a sus lentejuelas y sus castañuelas, en una nueva y desinhibida sociedad que ahora demandaba rock transgresor, rebeldía política y un destape físico totalmente explícito en las pantallas y revistas? El miedo a quedar condenado al ostracismo, a que la libertad recién ganada por el pueblo español lo dejara paradójicamente en la calle, sin trabajo, sin ingresos, y, lo que es peor, sin aplausos, le quitaba el sueño noche tras noche. Veía con angustia cómo muchos de sus legendarios compañeros de cartelera se hundían rápidamente en el más cruel de los olvidos, incapaces de adaptarse a los vertiginosos nuevos tiempos. Sentía literalmente que el suelo firme se abría bajo sus tacones de baile, y sabía que necesitaba un milagro absoluto, una jugada maestra e irrepetible, para no ser arrastrado al fondo por la implacable corriente de la modernidad. Y justo cuando la desesperación profesional parecía ganarle la partida, el destino puso sobre su mesa unas sencillas hojas de papel mecanografiadas que contenían la letra de una canción que lo asustó tanto como lo fascinó desde el primer segundo. La historia de cómo nació ese himno definitivo es pura magia musical y puro riesgo vital. Mis queridos amigos, presten mucha atención. Fue el talentoso compositor Vicente Ramírez quien, captando a la perfección y con una sensibilidad exquisita el revolucionario espíritu de la época y, sobre todo, el alma eternamente herida de nuestro protagonista, compuso una obra maestra absoluta titulada Libérate. Cuando Rafael tuvo esas hojas entre sus manos temblorosas y leyó esa letra por primera vez en la soledad de su salón, sintió un escalofrío helado recorriéndole toda la espina dorsal. No era una simple tonadilla de amores contrariados. Era una declaración de intenciones brutal y directa, un auténtico grito de guerra que invitaba a romper las gruesas cadenas de la opresión, a dejar de esconderse en las sombras como criminales y a vivir la propia identidad sin pedir perdón a nadie. Grabar y cantar eso en la España de finales de los años 70, donde las antiguas leyes represivas seguían latentes en los cajones de los juzgados y donde la sociedad,
aunque en pleno proceso de transición democrática, seguía siendo mayoritariamente conservadora y profundamente llena de prejuicios, era un acto de valentía que rayaba en la locura más temeraria. Las dudas en el frío estudio de grabación fueron verdaderamente agónicas. Los productores ejecutivos se miraban de reojo detrás del cristal, sudando frío y mordiéndose las uñas, plenamente conscientes de que aquel frágil disco de vinilo podía convertirse en el mayor y más rentable éxito comercial de sus largas carreras, o bien suponer el final absoluto y fulminante de El Tití. Podían enfrentarse al boicot total y despiadado de las emisoras de radio más puritanas, al rechazo violento de su público de mayor edad, a humillantes insultos en plena calle y a la ruina económica más espantosa. Rafael, sentado en una humilde banqueta de madera frente al enorme micrófono de estudio, tuvo que tomar en fracciones de segundo la decisión más trascendental de toda su existencia. Seguir siendo el bufón brillante, divertido y seguro que cantaba metáforas veladas para no ofender a nadie, o dar un valiente paso al frente, desnudarse el alma por completo y prestarle su inconfundible voz a millones de personas anónimas que llevaban décadas amordazadas por el sistema. Tomó una profunda bocanada de aire, cerró sus ojos perfectamente maquillados y con una mezcla indescifrable de terror paralizante y orgullo infinito, hizo una seña con la mano para que comenzara a sonar la música. Lo que salió de sus labios en aquella histórica sesión no fue simplemente una canción popular, fue la detonación de una potentísima bomba emocional que haría temblar los cimientos del país. El inconmensurable impacto de aquel disco en las calles de nuestras ciudades fue un fenómeno tan arrollador que los sociólogos e historiadores culturales todavía hoy intentan explicarlo con asombro. No hubo un estreno frío, paulatino y calculador en las listas de ventas. Fue exactamente como si alguien hubiera encendido una pequeña cerilla en el interior de una enorme habitación repleta de pólvora reseca. El público que asistía fielmente a los grandes teatros de Valencia se quedaba literalmente petrificado, clavado en sus butacas forradas de rojo, cuando, justo en la mitad del previsible espectáculo habitual de chistes rápidos y ruidosas lentejuelas, Rafael pedía que bajaran todas las luces del recinto. Se plantaba en el centro exacto del escenario, adoptaba una gravedad inusual y solemne que imponía un respeto sobrecogedor, y entonaba con voz firme las primeras y desgarradoras notas de aquel himno de resistencia sin precedentes. Hay maravillosas anécdotas atesoradas, testimonios emocionantes de primera mano, narrados por veteranos acomodadores y viejos músicos de foso, que relatan con la voz quebrada cómo hombres maduros de aspecto rudo, recatadas señoras de su casa y jóvenes tremendamente asustados, se rompían a llorar desconsoladamente en la reconfortante oscuridad de la sala al escuchar y comprender esa letra por primera vez en sus vidas. Era, ni más ni menos, la validación pública y rotunda de sus existencias enteras, el cálido abrazo de aceptación que su propio país les había negado cruelmente durante interminables décadas de humillación. De la noche a la mañana, aquella melodía pegadiza se convirtió en un inmenso faro de esperanza, luminoso y desafiante, para todos aquellos que sobrevivían escondidos en los márgenes más oscuros de la normalidad impuesta. El Tití dio un salto cuántico irreversible. Dejó de ser considerado simplemente el simpático rey de las variedades locales y el maestro indiscutible del pasodoble festivo, para transformarse, casi sin quererlo y pagando un altísimo peaje emocional, en el símbolo involuntario de una auténtica y necesaria revolución social de los derechos civiles. Caminaba por la céntrica calle Colón, y completos desconocidos se le acercaban con los ojos arrasados en lágrimas para darle las gracias desde el fondo de sus corazones, para apretarle las manos con una desesperación conmovedora. Pero, como todos bien sabemos por los libros de historia, toda revolución, por justa que sea, tiene sus feroces enemigos, y los poderosos guardianes de la vieja y rancia moralidad no estaban dispuestos a quedarse cruzados de brazos viendo cómo este excéntrico artista desafiaba abiertamente todo en lo que ellos creían ciegamente. La gigantesca tormenta de odio que se desató contra él y contra su obra justo después de este acto heroico de valentía fue feroz, absolutamente despiadada y amenazaba seriamente con destruirlo por completo.
Imaginen por un segundo la furia ciega de aquellos sectores más inmovilistas, de esos hombres trajeados y señoras de abrigos de piel que consideraban que las buenas costumbres del país se estaban yendo a la ruina. Las repercusiones de aquel acto de pura valentía escénica no se hicieron esperar y cayeron sobre Rafael como una auténtica lluvia de fuego. La reacción violenta de los grupos más puritanos y conservadores fue inmediata y despiadada. De la noche a la mañana, los teléfonos de su representante dejaron de sonar con la alegría de antes. Contratos importantísimos en teatros de provincias e infinidad de galas festivas financiadas por ayuntamientos de corte tradicional fueron cancelados de un plumazo, sin explicaciones lógicas ni indemnizaciones de ningún tipo. Comenzó a recibir cartas anónimas en su domicilio, misivas cargadas de un odio visceral, con insultos irreproducibles y oscuras amenazas que atentaban directamente contra su integridad física. Algunos empresarios de la vieja escuela, temerosos de perder a su clientela más selecta, le cerraron las puertas en las narices, argumentando con un cinismo repugnante que su nuevo repertorio era demasiado polémico para el público familiar. Pero si algo había aprendido aquel niño asustado que huyó de Talavera de la Reina, era a no bajar jamás la mirada ante los acosadores. En lugar de acobardarse, de pedir disculpas públicas o de retirar la dichosa canción de su espectáculo, el Tití hizo exactamente lo contrario. Se aferró a ella como a un clavo ardiendo. El coraje de mantenerse absolutamente firme en el escenario, plantando cara a los abucheos aislados que a veces surgían en las primeras filas, respondiendo al odio visceral con un arte mayúsculo, con una dignidad inquebrantable y con una sonrisa cargada de ironía, fue su mayor victoria. Cada vez que alguien intentaba boicotear su actuación, él cantaba con más fuerza, con más rabia, con más pasión. Y esa determinación férrea obró un milagro asombroso. Obligó a sus propios detractores a bajar la cabeza. La consagración definitiva no llegó por la vía de la complacencia, sino por la del respeto ganado a pulso, a base de aguantar los golpes sin perder jamás el compás. Sin embargo, el destino le tenía preparada una trampa muchísimo más sutil y cruel, un enemigo invisible contra el que ni la mejor de las canciones podía luchar. Porque el mundo del espectáculo, mis queridos amigos, padece de una amnesia crónica y de una crueldad que no conoce límites cuando se trata de idolatrar la novedad. La llegada de los años 80 y 90 supuso un tsunami cultural sin precedentes en la geografía española. Las televisiones comenzaron a emitir programas modernos. La famosa movida estalló llenando las calles de chaquetas de cuero, cabellos de colores estridentes y música pop sintetizada. De repente, la explosión de nuevas modas y de una cultura juvenil desenfrenada amenazaba seriamente con desplazar a la copla, al pasodoble y al teatro de variedades hacia el más polvoriento de los desvanes. Rafael, que había luchado como un auténtico titán para ganarse su trono a base de lentejuelas y simpatía, veía con un pánico indescriptible cómo las reglas del juego volvían a cambiar radicalmente. La lucha por mantenerse relevante en una industria repentina y obsesivamente enfocada en la extrema juventud y en la provocación vacía se convirtió en una tortura diaria. Los inmensos teatros que antes llenaba hasta la bandera comenzaron a mostrar dolorosos huecos vacíos en sus patios de butacas. La angustia de salir a escena y darse cuenta de que el público estaba envejeciendo a su mismo ritmo sin que hubiera una renovación generacional en las taquillas era un golpe directo a su inmenso orgullo de artista. Las dolorosas reinvenciones a las que tuvo que someterse rompían el corazón de quienes lo conocían de verdad. Intentó modernizar sus arreglos musicales. Probó suerte en programas de televisión donde a menudo lo trataban más como a una vieja gloria excéntrica que como a una leyenda viva, y se aferró con un apego nostálgico y casi desesperado a su estilo inconfundible. Sentía que la misma sociedad que él había ayudado a liberar con sus canciones revolucionarias, ahora lo miraba por encima del hombro, considerándolo una reliquia folclórica del pasado. Y esta marginación profesional, esta sensación de ser lentamente descartado por la máquina del entretenimiento, hizo que el vacío en su vida privada resonara con un eco muchísimo más ensordecedor. ¿Se han preguntado alguna vez qué sucede realmente cuando la última ovación se desvanece en el aire, cuando los técnicos apagan los grandes focos de colores y el artista gira la llave en la cerradura de su propia casa?
La soledad tras el telón en los años otoñales de nuestro protagonista fue un abismo silencioso y profundo. A diferencia de otros compañeros de profesión que regresaban a hogares llenos del bullicio de hijos y nietos, el regreso de Rafael era un encuentro frontal con el más absoluto de los silencios, el vacío inmenso de su salón, decorado con los fastuosos recuerdos de sus años dorados, contrastaba brutalmente con la ebullición festiva que él mismo generaba horas antes sobre las tablas. La ausencia de una familia propia en el sentido tradicional, un sacrificio que asumió casi como una obligación en una época que no le permitía formar un hogar bajo sus propios términos, se convirtió en una carga sumamente pesada durante su madurez. Aquellos amores furtivos y pasiones de juventud, esos momentos de alcoba que tuvo que esconder con tanto terror en el pasado, se habían ido desvaneciendo con el paso implacable del tiempo. Sin embargo, en medio de esta desolación íntima, encontró un refugio invaluable y sanador: la lealtad a prueba de bombas de unos pocos amigos verdaderos. Construyó, como tantas personas en su misma situación, una familia elegida, un círculo reducidísimo de confidentes que no lo juzgaban ni le pedían que fuera gracioso todo el tiempo. En aquellas largas madrugadas de confidencias y café amargo, Rafael compartía reflexiones desgarradoras sobre el amor, sobre las renuncias incalculables de su vida y sobre el altísimo precio que había pagado por entregarle su alma entera al público. Confesaba que, si volviera a nacer, volvería a ponerse la misma chaqueta brillante, pero que el frío en los huesos al meterse solo en la cama era una factura que todavía no había terminado de pagar. Y por desgracia para él, ese mismo cuerpo que tanto había castigado en nombre del arte comenzaba a enviar señales de alarma imposibles de silenciar. Hay un reloj implacable que no entiende de aplausos, ni de maquillaje, ni de voluntades de hierro. Los problemas médicos comenzaron a llamar a su puerta con una insistencia aterradora, amenazando con arrebatarle de un tajo lo único que verdaderamente le daba sentido a su respiración: el contacto directo con el escenario. Al principio fueron pequeños avisos, fatigas inexplicables al subir unas simples escaleras, dolores agudos en el pecho que lo obligaban a detenerse en seco y recuperar el aliento apoyado contra las paredes de los camerinos. Pero la negación de Rafael ante la creciente fragilidad de su propio cuerpo era absoluta y terca. Ocultaba sus síntomas con la maestría de un ilusionista, maquillando la palidez enfermiza de su rostro con generosas capas de rubor y apretando los dientes para que nadie notara su sufrimiento físico. Las primeras hospitalizaciones se llevaron a cabo en el más estricto de los silencios, envueltas en un manto de misterio que su círculo íntimo protegía celosamente para que la voraz prensa sensacionalista no oliera la sangre. Escuchaba a los médicos con la mirada perdida cuando le advertían, con suma gravedad, que debía bajar el ritmo drásticamente, que su corazón ya no podía soportar los inmensos esfuerzos de una actuación completa, y mucho menos los trasnochos y las viejas costumbres que aún se resistía a abandonar del todo. Pero para un hombre que se había inventado a sí mismo para sobrevivir, la mera idea de retirarse a descansar en una silla de mimbre y esperar pasivamente el final era un destino infinitamente peor que cualquier padecimiento físico. Prefería 1000 veces caer fulminado bajo el cañón de luz blanca que languidecer en el anonimato de una habitación de hospital. Y así, desoyendo los consejos clínicos y camuflando sus temblores bajo guantes de lentejuelas, siguió saliendo a cantar, exprimiendo cada gota de energía vital que le quedaba en las reservas. Lo que él no sabía, en medio de toda aquella angustia física, era que la ciudad que una vez lo acogió como a un huérfano asustado, le tenía reservado el abrazo más gigantesco, cálido y definitivo de toda su historia. Y justo cuando las fuerzas parecían abandonarlo por completo, cuando el declive comercial era ya una realidad dolorosa, llegó el reconocimiento que tanto había anhelado desde que pisó aquella estación de tren siendo un adolescente desorientado. El último y definitivo refugio de Rafael no fue un lugar físico, sino el amor incondicional y rotundo de la ciudad de Valencia. En una ceremonia cargada de una emotividad que todavía hoy pone los pelos de punta a quienes la presenciaron, el ayuntamiento decidió concederle el título oficial de Hijo Adoptivo de Valencia. Para muchos, podría parecer un simple protocolo político más, pero para aquel hombre que había sido perseguido, humillado y marginado por las mismas instituciones décadas atrás, aquel pergamino oficial representaba la validación absoluta de su existencia entera.
El reconocimiento oficial, ese aplauso institucional que había esperado durante toda una vida, llegó por fin en el dulce ocaso de su carrera, cerrando un círculo poético y justiciero. Las últimas apariciones públicas de El Titi, tras este homenaje, fueron auténticas lecciones de vida y de pundonor. Es cierto que su voz, otrora un torrente inagotable, se notaba mermada, frágil y entrecortada. Es cierto que sus movimientos sobre las tablas ya no tenían la agilidad felina de los años 60, pero el carisma magnético, la mirada pícara y la conexión eléctrica con la audiencia permanecían absolutamente intactos, como si el alma de la estrella brillara aún más fuerte cuanto más se debilitaba su envoltura física. Y allí, en aquellos últimos recitales bañados en lágrimas de emoción, se producía una estampa sociológica maravillosa. Las señoras mayores, fieles seguidoras de toda la vida, que lo adoraban con devoción casi religiosa, compartían patio de butacas con una nueva generación de jóvenes que habían redescubierto su figura. Estos muchachos y muchachas más jóvenes ya no lo veían como un simple cantante de folclore anticuado, sino que aplaudían a rabiar su inmensa valentía histórica, reconociendo en él a un auténtico pionero que había abierto a machetazos un camino de libertad por el que ellos ahora podían caminar sin miedo. Ese amor intergeneracional fue el bálsamo perfecto para sus heridas más antiguas. Sin embargo, el destino ya había echado las cartas sobre la mesa, y el tiempo de descuento avanzaba de manera inexorable hacia un desenlace que dejaría a todo un país sumido en el más profundo de los silencios. Y así, mis queridos amigos, llegamos a esos días oscuros y asfixiantes del tórrido mes de agosto del año 2002. Las calles de Valencia ardían bajo el sol implacable del Mediterráneo, ajenas al drama íntimo que se estaba consumando en el más profundo silencio de una aséptica habitación de hospital. El deterioro físico de nuestro deslumbrante protagonista se había vuelto completamente irreversible. Aquel cuerpo elástico que había saltado, girado y dominado los escenarios más imponentes de toda la geografía española, ahora yacía frágil, consumido por los inmensos esfuerzos de una vida entera luchando contra la corriente de la historia. Las enfermeras que lo atendieron en aquellos ultimísimos momentos relatan, con una profunda emoción en la voz, cómo a pesar del dolor agudo y de la enorme dificultad para poder tomar una simple bocanada de aire, Rafael nunca perdió esa chispa maravillosa de coquetería. Cuentan que exigía que le peinaran el cabello con cuidado y se negaba rotundamente a que sus escasas visitas lo vieran desmejorado o débil. Quería que la ilusión todopoderosa de El Titi se mantuviera absolutamente intacta hasta el final. Sus allegados más íntimos, esa pequeña familia elegida a base de lealtad que nunca lo abandonó, hacían turnos interminables y silenciosos al pie de su cama, sosteniendo aquellas manos delicadas que antaño enarbolaban vistosos abanicos y castañuelas sonoras con una gracia inigualable. Y entonces, el 19 de agosto, el evento final ocurrió. Aquel corazón inmenso, que había albergado tantísimo amor silenciado y una valentía desbordante frente a la tiranía, decidió detenerse para siempre. Su luz se apagó suavemente, dejando huérfana de golpe y porrazo a la ciudad de la luz que lo había coronado como el rey indiscutible de sus noches. La noticia corrió como un reguero de pólvora, incendiando de pena los titulares de los periódicos vespertinos y los boletines urgentes de radio de todo el país. La conmoción en el mundo del espectáculo fue total y absoluta. Aquellos que verdaderamente lo conocieron derramaron lágrimas amarguísimas, y aquellos otros, que alguna vez le cerraron las puertas por culpa de los prejuicios, guardaron un silencio sepulcral, quizás avergonzados en su fuero interno por el peso aplastante y justiciero de la historia. Pero, si el cobarde silencio dominó los despachos de los hipócritas, el ruido ensordecedor del amor más puro, genuino y rotundo tomó por asalto las avenidas en el fatídico día de su partida. El último adiós a Rafael Conde fue un espectáculo multitudinario digno del mejor y más costoso de sus estrenos teatrales, un contraste inmensamente poético y desgarrador con la terrible soledad que padeció en sus tristes inicios, cuando bajó de aquel tren en la ciudad con los zapatos rotos y los bolsillos completamente vacíos. Su multitudinaria despedida colapsó literalmente las arterias principales del centro de Valencia.
Miles y miles de personas, una marea humana incalculable y sobrecogedora, se congregaron estoicamente bajo un calor asfixiante de verano para rendirle sus últimos y sentidos respetos a ese hombre mágico que los había hecho inmensamente felices durante décadas. Y fíjense muy bien en este detalle maravilloso que demuestra su verdadera dimensión humana. Entre la inmensa multitud no solo se encontraban personalidades ilustres y altas autoridades institucionales que, irónicamente, décadas atrás representaban a la perfección a ese mismo sistema legal que lo perseguía en las sombras. También estaban, en primera fila, las floristas del mercado central, las costureras humildes, los taxistas nocturnos y una legión infinita de señoras mayores que lloraban desconsoladamente, apretando pañuelos negros de encaje contra sus pechos doloridos. En medio de aquel gentío afligido y respetuoso, se compartían en voz muy baja anécdotas maravillosas e inéditas sobre su generosidad anónima. Se escuchaban historias de familias humildes a las que él había pagado secretamente el alquiler en meses difíciles, o de veteranos compañeros de profesión caídos en la mayor de las desgracias, a los que él enviaba sobres con dinero puntualmente, sin pedir jamás nada a cambio y exigiendo el anonimato. Su viaje sin retorno se convirtió, contra todo pronóstico oficial, en una manifestación de gratitud popular sin precedentes en la historia reciente de la región. El pueblo raso, ese juez supremo e implacable que jamás se deja engañar por las falsas apariencias o los dictados de los críticos snobs, lo absolvió públicamente de todos los supuestos pecados que la rancia moralidad le había imputado a lo largo de su vida, elevándolo de manera definitiva e irreversible a la gloriosa categoría de mito popular intocable. Sin embargo, el polvo de aquella inmensa multitud apenas se había asentado sobre el asfalto cuando la perversa maquinaria de la ingratitud y el olvido intentó ponerse en marcha una vez más. Durante los años inmediatamente posteriores a que nos dejara para siempre, hubo una ruidosa corriente de críticos de arte pretenciosos y de supuestos intelectuales de despacho cerrado que intentaron, con una mezquindad inaudita que clama al cielo, reducir su gigantesca figura a la de un simple personaje excéntrico, a la de un vulgar animador de masas sin cultura de escaso o nulo valor histórico. Trataron a toda costa de enterrar su inmenso legado bajo la pesada y despectiva etiqueta del folclore más rancio y trasnochado, ignorando deliberadamente y con muchísima malicia el incalculable valor sociológico que encerraban sus canciones y, sobre todo, su actitud vital desafiante. Pero, afortunadamente para la memoria de este país, se equivocaron de manera rotunda, porque la verdad histórica es como el agua, siempre termina saliendo a flote con una fuerza imparable, arrollando a su paso cualquier patético intento de censura o minimización interesada. Con el definitivo asentamiento del nuevo siglo y la tan necesaria revisión exhaustiva de nuestro doloroso pasado reciente, la figura artística y sobre todo humana de El Tití experimentó una revalorización absolutamente espectacular y justa. Hoy en día, serios investigadores, afamados documentalistas y expertos sociólogos estudian minuciosamente sus vibrantes actuaciones y las dobles lecturas de sus letras en las facultades universitarias, reconociéndolo, sin ningún género de dudas, como un pilar fundamental y pionero en la ardua lucha por las libertades individuales dentro de una España que vivía asfixiada por el terror. Las nuevas y atrevidas generaciones de artistas, esos jóvenes que hoy en día suben tranquilamente a los escenarios luciendo maquillajes imposibles y ropas provocativas sin que absolutamente nadie los persiga, los insulte o los detenga por la calle, saben perfectamente que disfrutan de esa bendita y normalizada libertad porque hombres valientes y solitarios como Rafael pavimentaron ese camino a base de sufrir humillaciones incalculables en sus propias carnes. Su impacto en nuestra sociedad es hoy muchísimo más evidente que nunca. Él fue, literalmente, esa primera avanzadilla valiente que se atrevió a cruzar el mortal campo de minas de la intolerancia extrema para que todos los que vinieran detrás pudieran correr libres y sin miedo por los escenarios de la vida. Y en el centro exacto de todo ese poderoso, indiscutible e imborrable legado, brillando con una luz cegadora y propia en la memoria colectiva de todo un país, permanece el recuerdo majestuoso de su inconfundible vestuario.
la maravillosa leyenda de la chaqueta brillante ha logrado trascender por completo lo puramente estético y anecdótico para convertirse, por derecho propio, en uno de los símbolos visuales más potentes y emocionantes de la España más castiza, pero a la vez de la España más irreductiblemente rebelde. Porque, mis queridos amigos, vistos los hechos con la perspectiva del tiempo, ahora comprendemos a la perfección que cada lentejuela estratégicamente cosida a mano, que cada bordado de hilo de oro excesivo y que cada destello cegador que desprendía bajo los focos abrasadores del teatro, no eran en absoluto los meros caprichos banales de un divo frívolo y superficial. Eran, literal y metafóricamente, las escamas impenetrables de una maravillosa armadura diseñada minuciosamente por un hombre que vivía aterrorizado. Un hombre que en un momento de lucidez extrema decidió que la mejor, la más bella y la más efectiva manera de esconder sus vulnerabilidades íntimas era, precisamente, deslumbrar hasta la ceguera a sus propios e ignorantes verdugos. ¿Qué nos enseña verdaderamente hoy en día su particularísima manera de enfrentarse cara a cara a un mundo que le era tan injustamente hostil? Nos enseña la lección magistral y eterna de que la extravagancia desmedida puede llegar a ser el escudo psicológico más efectivo contra la crueldad humana. Nos demuestra, con su propio ejemplo vital, que, cuando el enorme peso del sistema imperante intenta aplastarte sin piedad y reducirte a la más absoluta y triste invisibilidad, la respuesta más revolucionaria, inteligente y valiente no es jamás esconderte en un oscuro rincón dándoles cobardemente la razón, sino todo lo contrario, salir con la cabeza bien alta al centro iluminado del escenario, plantar los pies con inquebrantable firmeza, levantar la barbilla con orgullo desafiante y brillar con una fuerza tan sobrenatural y pura que los obligues irremediablemente a tener que apartar la mirada. En el vasto imaginario de nuestra historia reciente, la imponente imagen de Rafael Conde, con los brazos abiertos de par en par y esa sonrisa invencible que derretía el hielo, representa la victoria histórica y aplastante de la alegría y el color sobre la represión, la oscuridad y el miedo institucionalizado. Llegamos así, con un fuerte y justificado nudo marinero apretándonos la garganta, al inevitable desenlace de este viaje emocional que ha sido tan fascinante como desgarrador de relatar. La historia vital de Rafael Conde es, analizada en su esencia más pura y cristalina, el triunfo absoluto y definitivo de la autenticidad frente a la máquina trituradora de la represión sistemática. Es la rotunda victoria pírrica de un ser humano que, teniendo absolutamente todo en contra, el aplastante peso del Estado, la asfixiante moral eclesiástica dominante y las crueles convenciones sociales de su tiempo, tomó en la soledad de su habitación la firme, arriesgada y valerosa decisión de no pedirle jamás perdón a absolutamente nadie por el simple y maravilloso hecho de existir y de sentir diferente. Pagó peajes vitales carísimos, sufrió en sus propias carnes el gélido frío del rechazo familiar temprano, soportó la soledad crónica e incomprendida de sus fugaces momentos de alcoba y la paranoia desgastante de la persecución policial constante. Pero, a cambio de todo ese inmenso dolor silenciado, se ganó con infinito esfuerzo la inmortalidad absoluta en el corazón de su devoto público. Y si alguna vez en sus vidas tienen la maravillosa y recomendable oportunidad de pasear tranquilamente por las soleadas y antiguas calles del popular barrio del Carmen en la bellísima ciudad de Valencia, les ruego encarecidamente que busquen una pequeña, discreta pero hermosísima plaza que hoy en día lleva su nombre de manera oficial. Allí, muy lejos del ruido ensordecedor de los grandes titulares sensacionalistas y del falso e hipócrita brillo de la farándula moderna actual, encontrarán el homenaje de piedra perpetuo de una ciudad agradecida a su hijo adoptivo más valiente y singular. Al detenerse un momento frente a la placa y observar su nombre grabado con honor en ese rincón de la ciudad, es absolutamente inevitable que el alma se estremezca ligeramente y nos asalte a todos una profunda y necesaria reflexión personal. En un mundo moderno, tecnológico y supuestamente avanzado, donde tantísimas personas siguen lamentablemente viviendo presas del angustioso miedo al qué dirán sus vecinos o sus compañeros, escondiendo sus verdaderas y ricas identidades bajo grises máscaras de hipocresía, simplemente para encajar sin problemas en los aburridos moldes preestablecidos por la masa.
¿cuántos de nosotros, si nos miramos fijamente al espejo, tendríamos de verdad el inmenso valor sobrehumano de ponernos una pesadísima chaqueta de brillantes lentejuelas y cantarle a viva voz a nuestra propia libertad justo enfrente de las mismas personas que desean destruirnos? Piénsenlo muy bien y con total honestidad, mis queridos amigos y fieles espectadores, porque la respuesta sincera a esa compleja pregunta define exactamente quiénes somos realmente en la profunda y silenciosa intimidad de nuestras propias conciencias, cuando nadie más nos mira. Y con este profundo pensamiento filosófico flotando en el aire de este programa, cerramos hoy este intenso, respetuoso y revelador capítulo de investigación, no sin antes recordarles y pedirles, como siempre hacemos, que se suscriban a este canal, que le den a la campana de notificaciones y que compartan este vídeo para no perderse jamás ninguna de las increíbles, oscuras y secretas historias de la farándula clásica que todavía nos quedan por destapar juntos. Hasta la próxima entrega, cuídense muchísimo y que nunca, pero jamás de los jamases, permitan que nadie logre apagar la brillante luz de la autenticidad en sus maravillosas vidas.